Hay historias que la gente prefiere no contar porque las avergüenza haberlas ignorado cuando sucedieron. Hay momentos que parecen locura en el instante en que ocurren, pero que con el paso del tiempo se revelan como los puntos de inflexión más importantes de una generación entera. Esta es una de esas historias, una historia que comenzó en un camino de tierra polvorienta, con una mujer embarazada cargando una bolsa vieja, parada frente a una estructura que el tiempo había olvidado completamente. Los que la vieron llegar pensaron que había perdido la razón. Los que la vieron salir meses después no tuvieron palabras para describir lo que encontraron. Porque lo que nació en ese lugar no fue solamente una vida, fue algo mucho más grande, algo que ninguno de ellos esperaba encontrar jamás. Su nombre era Valentina Solano, y el mundo no la había tratado con suavidad. Había crecido escuchando que las personas como ella, sin apellidos importantes ni fortunas heredadas, debían conformarse con lo que les tocaba. Pero Valentina tenía algo en su interior que ninguna circunstancia había logrado apagar. Una certeza profunda de que su historia no había terminado de escribirse. Cuando quedó embarazada, sola, sin trabajo estable y con el dinero suficiente apenas para sobrevivir 3 meses más, muchos esperaban verla derrumbarse. Esperaban que pidiera ayuda, que se rindiera, que admitiera que había cometido demasiados errores. Pero Valentina no lloraba delante de nadie. Guardaba su llanto para las madrugadas, cuando el silencio le permitía pensar con claridad. Y fue en una de esas madrugadas donde todo comenzó a cambiar. El anuncio lo encontró por accidente, doblado entre las páginas de un periódico viejo que alguien había dejado olvidado en la sala de espera del médico. Decía simplemente: se vende finca, terreno amplio, estructura antigua, precio negociable. No había foto, no había descripción detallada, no había promesas de nada. Solo una dirección difusa y un número de teléfono. Valentina lo leyó 3 veces. Lo dobló. Lo guardó en su cartera. Esa noche, mientras la ciudad dormía afuera de su pequeño apartamento, sacó el papel y lo volvió a leer. No sabía explicar por qué ese anuncio tan simple le producía una sensación tan extraña en el pecho. No era miedo. Era algo más parecido al reconocimiento, como si ya hubiera leído esas palabras antes en algún sueño que no recordaba del todo bien. Llamó al número a las 7 de la mañana del día siguiente. Contestó una voz de anciano, lenta y un poco ronca, que parecía sorprendida de recibir la llamada. «Hace más de 4 años que nadie pregunta por ese lugar», dijo el hombre, y hubo en esas palabras una melancolía que Valentina captó inmediatamente. El precio era ridículamente bajo para lo que describía. Casi 3 hectáreas de tierra, una casa principal con paredes de piedra, un pozo, restos de lo que parecía haber sido un jardín enorme y varias estructuras secundarias que el anciano no supo describir con exactitud. «¿Por qué está tan barato?», preguntó Valentina directamente. El hombre tardó un momento antes de responder. «Porque la gente del lugar tiene sus ideas sobre ese terreno, ideas antiguas, y nadie quiere vivir cerca de lo que no entiende». Las ideas antiguas a las que se refería el anciano eran, en realidad, capas superpuestas de historia mal contada. Los habitantes del pueblo cercano habían construido alrededor de ese lugar una mitología hecha de medias verdades y silencios convenientes. Decían que la tierra era mala, que daba mala suerte, que quienes intentaban trabajarla terminaban mal. Pero nadie podía citar un caso concreto. Nadie tenía nombres, fechas, pruebas. Solo tenían la sensación colectiva de que era mejor mantenerse alejados, y esa sensación había sobrevivido tantas generaciones que ya nadie recordaba de dónde venía originalmente. Valentina escuchó todo esto pacientemente cuando visitó el pueblo por primera vez. Escuchó, asintió, agradeció la información y siguió caminando hacia donde estaba el terreno. Porque ella había aprendido desde joven a distinguir entre el miedo que protege y el miedo que simplemente paraliza. Lo que encontró al final del camino de tierra la detuvo en seco, no por el deterioro, que era enorme, sino por algo completamente opuesto: la arquitectura. Las paredes de piedra que todavía estaban en pie tenían un grosor inusual,
una precisión en la colocación de cada bloque que no correspondía con ninguna construcción rural que Valentina hubiera visto antes. Las piedras encajaban entre sí con una exactitud que hacía innecesario cualquier tipo de argamasa en varios tramos. Había columnas fragmentadas que sugerían un pórtico original de proporciones considerables, y en la fachada principal, a pesar de que la vegetación lo cubría casi por completo, se distinguía un símbolo grabado directamente en la roca. No era una cruz, no era ningún logotipo reconocible, era una geometría compleja que parecía contar algo, aunque Valentina aún no sabía exactamente qué. Caminó durante 2 horas por el terreno sin detenerse demasiado en ningún punto. Necesitaba verlo todo primero, entender la escala completa antes de comenzar a analizar los detalles. La tierra era extraordinaria, fértil, húmeda incluso en la época seca, con una vegetación que en algunos puntos alcanzaba densidades casi selváticas a pesar del abandono. Encontró un manantial activo en la parte posterior, un pequeño nacimiento de agua que brotaba entre raíces antiguas y seguía su camino hacia ningún lado visible. Encontró restos de lo que podían haber sido terrazas cultivadas, estructuradas en niveles que aprovechaban la pendiente natural del terreno con una inteligencia que iba más allá de la casualidad. Alguien había diseñado ese espacio, alguien que entendía la tierra de una manera que muy poca gente entiende hoy en día. Esa noche, de vuelta en su pequeño apartamento, Valentina extendió sobre la mesa todo lo que había fotografiado y anotado durante el día. Había llevado un cuaderno y lo había llenado de bocetos, medidas aproximadas, observaciones. El símbolo de la fachada lo había dibujado con cuidado, reproduciendo cada línea. Entonces hizo algo que en ese momento le pareció completamente fortuito. Buscó en Internet imágenes de construcciones coloniales de la región. Pasó casi 3 horas comparando. Y en algún momento de esa búsqueda, su mano se detuvo sobre el cuaderno y no pudo seguir pasando páginas, porque el símbolo que ella había dibujado esa tarde aparecía en una fotografía académica de una misión fundada en el siglo XVII, clasificada como desaparecida desde hacía más de 200 años. Un lugar que los historiadores creían perdido para siempre. Hay descubrimientos que cambian una vida y descubrimientos que cambian una historia entera. Valentina no durmió esa noche. Siguió leyendo, siguió buscando, siguió conectando información que parecía dispersa, pero que comenzaba a formar una imagen coherente mientras las horas avanzaban. La misión en cuestión había sido fundada por una orden religiosa que combinaba, de manera inusual para su época, la evangelización con la preservación activa de conocimientos indígenas. Sus archivos históricos, los pocos que habían sobrevivido, indicaban que los misioneros habían aprendido sistemas de cultivo, medicina herbal y arquitectura de las comunidades que acompañaban y los habían integrado en sus construcciones. Eso explicaba las terrazas. Eso explicaba el manantial aprovechado con tanta precisión. Eso explicaba la geometría del símbolo, que no era religiosa en el sentido europeo, sino una representación cartográfica indígena de los flujos de agua subterránea. La pregunta que Valentina no podía responder sola era: ¿cómo había sobrevivido ese lugar durante más de 2 siglos de olvido sin que nadie lo identificara? La respuesta, descubriría más adelante, tenía que ver con algo tan humano como las rivalidades entre instituciones. La orden religiosa que había fundado la misión había caído en desgracia durante las reformas coloniales del siglo XVIII, y sus registros habían sido deliberadamente dispersados. Los documentos que mencionaban la ubicación del lugar habían terminado en archivos distintos, en ciudades distintas, clasificados bajo nombres distintos. Nadie había tenido razón para juntar todas esas piezas. Nadie hasta esa noche, en ese pequeño apartamento, con una mujer embarazada que no podía dormir y que tenía la extraña costumbre de no soltar una pregunta hasta encontrar su respuesta. Cuando Valentina anunció su decisión, la reacción de quienes la conocían fue inmediata y unánime. No podía estar hablando en serio. Su hermana mayor le dijo que el embarazo le había afectado el juicio. Su vecina, una mujer práctica que siempre tenía una opinión lista, le explicó pacientemente los múltiples motivos por los que esa decisión era un desastre anunciado. Su médico le sugirió, con mucha diplomacia, que las grandes decisiones financieras
no deberían tomarse en el tercer trimestre. Y el anciano que vendía el terreno, cuando Valentina le llamó para decirle que aceptaba el precio, tardó un momento prolongado antes de responder. ¿Estás segura?, preguntó. Completamente, dijo ella. Hubo una pausa. Está bien, dijo el anciano finalmente. Y en su voz, Valentina creyó escuchar algo que no esperaba encontrar: alivio, como si el terreno hubiera estado esperando exactamente a esa persona. El dinero que Valentina tenía ahorrado representaba literalmente todo lo que poseía en el mundo. No había margen de error, no había plan B, no había reserva para emergencias. Ese dinero era para el bebé, le dijeron todos. Para los primeros meses, para lo que pudiera surgir, para los imprevistos que siempre surgen cuando llega un recién nacido. Gastar ese dinero en un terreno deteriorado en las afueras de un pueblo pequeño no era solamente imprudente, era, según la opinión general, una irresponsabilidad inaceptable. Valentina escuchó cada argumento, los anotó mentalmente, los sopesó con honestidad, y luego procedió a firmar los papeles de compra en la pequeña notaría del pueblo, con su barriga de 7 meses apoyada contra el borde de la mesa y una serenidad en el rostro que nadie supo cómo interpretar en ese momento. Y entonces la noticia se corrió por el pueblo con la velocidad característica de los lugares pequeños donde los secretos no existen. Para cuando Valentina salió de la notaría, ya había varias personas en la calle que la miraban con esa mezcla particular de curiosidad y conmiseración que la gente reserva para quienes cree que han cometido un error irreversible. Algunos la saludaron, otros simplemente siguieron mirando. Un grupo de hombres mayores sentados frente a una tienda comentaron algo en voz baja y luego rieron. Una mujer se le acercó para preguntarle si necesitaba ayuda para encontrar un lugar donde quedarse, porque ese terreno no está en condiciones para nadie, mucho menos para una mujer en tu estado. Valentina le agradeció la preocupación con una sonrisa genuina y verdadera, y siguió caminando tranquilamente. Lo que nadie del pueblo sabía, porque nadie había preguntado y Valentina no había ofrecido la información voluntariamente, era que ella había pasado los últimos 10 años de su vida trabajando en proyectos de restauración arquitectónica. No como arquitecta titulada, sino como algo quizás más valioso en términos prácticos, como asistente de campo en proyectos reales, donde había aprendido a leer una estructura dañada con la misma naturalidad con que otros leen un texto. Sabía qué paredes podían salvarse y cuáles eran demasiado peligrosas para tocar. Sabía reconocer qué materiales originales podían reaprovecharse y cuáles necesitaban reemplazo. Sabía fundamentalmente que las construcciones antiguas tienen una lógica interna que hay que entender antes de intervenir. Y lo que había visto en ese terreno le decía con claridad que las paredes en pie podían soportar mucho más tiempo si alguien las respetaba. La primera semana, Valentina no construyó nada, no reparó nada, no contrató a nadie. Simplemente vivió en el terreno, instalada en la habitación de la estructura principal que ofrecía mayor protección, durmiendo en un colchón inflable que había traído desde su apartamento. Cada mañana salía a recorrer el lugar metódicamente, con su cuaderno, haciendo registros detallados de cada sección. Documentó cada grieta, cada derrumbe, cada zona de humedad, cada árbol que había crecido demasiado cerca de alguna pared. Pero también documentó cada elemento que funcionaba: el manantial, que producía agua limpia en cantidad suficiente, las terrazas del lado norte, donde el suelo estaba en condiciones de recibir siembra inmediata, los muros del patio central, que a pesar de su aspecto deteriorado mostraban una estabilidad estructural sorprendente. Estaba leyendo el lugar, y el lugar, poco a poco, comenzaba a responderle. Fue durante esa primera semana cuando encontró la primera señal concreta de que sus investigaciones nocturnas del apartamento no habían sido una fantasía. Debajo de una capa gruesa de vegetación, en el extremo occidental del terreno, descubrió lo que en un primer momento parecía simplemente un montículo irregular de tierra. Pero la tierra no se acumula así sola. Hay una diferencia entre lo que la naturaleza construye con el tiempo y lo que el tiempo cubre sobre lo que el ser humano construyó antes.
Valentina conocía esa diferencia con precisión. Comenzó a retirar la vegetación con cuidado, con sus propias manos, durante varios días, con una paciencia que solo tienen quienes saben que la prisa destruye más de lo que ayuda. Y debajo de la tierra y las raíces fue apareciendo, gradualmente, la forma inconfundible de una estructura subterránea. Una cámara, una bodega, o algo para lo que todavía no tenía nombre adecuado. Llamó al arqueólogo antes de continuar excavando. Eso también sorprendió a todos los que se enteraron después, porque la mayoría de las personas en esa situación habrían seguido cavando, guiadas por la emoción del descubrimiento. Pero Valentina no. Había visto demasiadas veces las consecuencias de intervenir en sitios arqueológicos sin la preparación correcta, contextos destruidos, evidencias perdidas, preguntas que ya nunca podrían responderse porque alguien había tenido prisa. Así que buscó el contacto de la universidad más cercana, explicó lo que había encontrado con la precisión de alguien que sabe exactamente cómo comunicar ese tipo de hallazgo, y esperó. El arqueólogo llegó 4 días después. Caminó alrededor del montículo durante un buen rato sin decir nada. Luego miró a Valentina con una expresión que ella no supo clasificar en ese momento, pero que más tarde reconocería como asombro genuino. «¿Cuánto tiempo lleva usted en este lugar?», preguntó el arqueólogo. «9 días», respondió Valentina. El hombre asintió lentamente, como si esa información confirmara algo que ya había comenzado a sospechar. Explicó que lo que Valentina había descubierto correspondía, por su técnica constructiva y su orientación cardinal, con las bodegas subterráneas que ciertos grupos misioneros construían para conservar tanto alimentos como documentos en climas adversos. Eran espacios diseñados con una sofisticación notable, ventilación natural, control de humedad pasivo, temperatura relativamente estable durante todo el año. Pero lo más importante no era la bodega en sí. Lo más importante era lo que podía contener. Porque si la hipótesis sobre la identidad del lugar era correcta y el arqueólogo empezaba a creer que lo era, entonces era posible que la bodega hubiera preservado materiales que el mundo académico creía destruidos hace más de 2 siglos. Las semanas siguientes fueron las más intensas que Valentina había vivido. El equipo de arqueología llegó de manera progresiva. Primero 2 personas, luego 4, luego un grupo completo que montó su campamento en el extremo sur del terreno. Valentina los recibió a todos, coordinó los espacios, estableció acuerdos claros sobre los términos de trabajo en su propiedad. No era una invitada en su propio terreno, era la propietaria, y actuó como tal desde el primer momento. Mientras el equipo trabajaba en la cámara subterránea, ella continuó con sus propios proyectos. Comenzó a limpiar y estabilizar las paredes de la estructura principal, sembró las primeras semillas en las terrazas del norte, reparó el sistema de conducción del agua del manantial. Trabajaba entre 8 y 10 horas diarias, con 8 meses de embarazo, y por las noches dormía con la solidez de quien ha encontrado exactamente el lugar donde debe estar. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente extraordinaria. Porque lo que el equipo encontró dentro de esa cámara subterránea no era simplemente lo que esperaban encontrar, era mucho más. Era algo que cambiaría la comprensión de un periodo entero de la historia de esa región. Pero antes de contarte lo que había ahí dentro, necesitamos hacer una pausa. Si llegaste hasta este punto, ya sabes que esto no es un relato común. Es el tipo de historia que se cuenta una vez y que no se olvida. Y si eso es lo que buscas, un espacio donde las historias reales te lleven a lugares que no imaginabas, entonces este canal es para ti. Dale like a este video ahora mismo. Suscríbete a Tu Camino Interior. Y cuéntanos en los comentarios, ¿de dónde estás viendo esto? ¿Desde qué rincón del mundo te llegó esta historia? Queremos saber dónde está nuestra comunidad. Dentro de la cámara subterránea, protegidos por una combinación de suerte arquitectónica y las condiciones microclimáticas excepcionales del terreno, los arqueólogos encontraron un conjunto de materiales que llevaba sellado más de 2 siglos. Había objetos de uso cotidiano, herramientas, recipientes de barro. Pero lo que detuvo al equipo en seco fue un conjunto de documentos. No en papel, que no habría sobrevivido en esas condiciones,
Los textos estaban grabados en planchas delgadas de madera tratada con resinas naturales que los habitantes originales de la región usaban para preservar registros importantes. La técnica era conocida en los archivos académicos, pero nunca se había encontrado una colección de esta envergadura fuera de los museos donde se conservaban los pocos ejemplares anteriores. Eran, calculó el arqueólogo con cautela profesional, que no podía ocultar del todo su emoción, alrededor de 200 planchas en distintos grados de conservación. El contenido de las planchas tardaría meses en ser descifrado e interpretado. Pero desde los primeros análisis preliminares quedó claro que no se trataba de registros administrativos ordinarios. Las planchas contenían, grabado con una precisión meticulosa, un compendio de conocimientos que los misioneros habían recopilado durante décadas de convivencia con las comunidades indígenas de la región. Había descripciones de plantas medicinales con indicaciones de uso que los etnobotánicos modernos reconocerían como extraordinariamente precisas. Había mapas de rutas de agua subterránea dibujados con una metodología que combinaba observación empírica indígena con técnicas cartográficas europeas de manera que ningún historiador había visto documentada antes. Había registros de acuerdos entre comunidades, de sistemas de intercambio, de métodos de conservación de semillas que habían permitido a esas poblaciones sobrevivir períodos de sequía extrema durante generaciones. Era, en palabras del arqueólogo jefe, una enciclopedia de sabiduría acumulada que el mundo llevaba décadas buscando. La noticia del descubrimiento no tardó en llegar a los medios especializados, y de ahí a la prensa general. Valentina recibió las primeras llamadas de periodistas exactamente 3 semanas después de que el equipo arqueológico comenzara su trabajo. Su respuesta fue consistente y sin ambigüedad. La prioridad era el trabajo académico, no la cobertura mediática. Permitiría visitas cuando el equipo científico lo considerara apropiado. Hasta entonces, el terreno seguía siendo un espacio de trabajo y no un espectáculo. Esa posición le generó algunas críticas de personas que la acusaban de querer controlar la narrativa de un descubrimiento que argumentaban pertenecía a todos. Valentina respondió a esas críticas con la misma paciencia que respondía a todas las demás, con la certeza tranquila de que proteger el proceso era la manera más responsable de asegurarse de que los resultados tuvieran el impacto que verdaderamente merecían. Mientras tanto, la vida en el terreno seguía su propio ritmo, paralelo pero distinto al del trabajo arqueológico. Valentina había comenzado a recibir visitas de una naturaleza completamente diferente, antiguos habitantes de la región, que al escuchar noticias del descubrimiento, llegaban con historias propias que habían guardado durante décadas sin saber muy bien qué hacer con ellas. Una mujer mayor llegó un martes por la tarde con una caja de fotografías antiguas que su abuelo había tomado en ese terreno durante su infancia. Las fotos mostraban estructuras que ya no existían, pero también mostraban el terreno en un estado de mayor conservación que el actual, y permitieron al equipo arqueológico reconstruir el plano completo del lugar con una precisión que los registros escritos no habrían permitido alcanzar. Cada visita traía algo nuevo. El lugar parecía generar sus propias conversaciones. Entre esos visitantes llegó también un hombre de edad avanzada que decía ser descendiente directo de las familias que habían habitado esa región antes de la llegada de los misioneros. No llegó con documentos ni con reclamos. Llegó con silencio, primero. Caminó por el terreno durante casi 2 horas sin hablar, deteniéndose en puntos específicos que coincidían exactamente, Valentina lo comprobó después, con los lugares de mayor concentración de hallazgos arqueológicos. Cuando finalmente habló, lo hizo en la lengua de sus antepasados primero, y luego en español, en voz baja, casi para sí mismo. Dijo que ese lugar había sido un centro de encuentro entre comunidades mucho antes de cualquier misión, mucho antes de cualquier evangelización, que el agua, la geometría de la tierra, la orientación de las piedras, todo eso no era accidental, que alguien, mucho antes, había elegido ese punto con un propósito que los siglos no habían borrado. La historia que ese hombre contó a lo largo de varias visitas fue siendo registrada, con su permiso explícito, por una investigadora de tradición oral que se sumó al proyecto.
No era una historia lineal ni fácil de traducir a los formatos académicos convencionales. Era una historia que vivía en capas, donde el tiempo no funcionaba de manera secuencial, sino como espiral. Los eventos del pasado no quedaban atrás, sino que continuaban presentes en el lugar, en el agua, en el comportamiento de las plantas, en la calidad del silencio en ciertos momentos del día. Para los arqueólogos, esa cosmología era fascinante, pero difícil de integrar metodológicamente. Para Valentina, que había pasado meses viviendo en ese terreno, muchas de esas descripciones resonaban con experiencias propias que hasta entonces no había sabido cómo nombrar. El lugar tenía una presencia, no sobrenatural, simplemente real, acumulada, como el peso de todo lo que había ocurrido ahí. El nacimiento se produjo en el terreno. No fue una decisión planeada. Valentina había tenido intención de trasladarse al hospital del pueblo cuando llegara el momento, pero los tiempos del cuerpo no siempre esperan los planes de la mente. Las contracciones comenzaron en la madrugada y avanzaron con una rapidez que no dejó tiempo para más que hacer las llamadas necesarias. La partera del pueblo llegó antes que cualquier otra opción, y así, en la habitación principal de la estructura que Valentina había ido restaurando con sus propias manos, dentro de muros que habían visto nacer y morir más cosas de las que nadie podía contar, llegó al mundo una niña. Pequeña, perfecta, completamente desorientada por la novedad de existir. Valentina la recibió con un llanto que no era miedo ni dolor, sino algo más parecido al reconocimiento. Como si también ella hubiera llegado exactamente donde debía llegar. La niña se llamó Alma. No fue una elección arbitraria. Valentina había llegado al nombre después de semanas de deliberación, considerando y descartando opciones con la misma meticulosidad que aplicaba a todo lo demás. Alma, porque el lugar que esa niña habitaría desde sus primeros días tenía, en el sentido más literal y más profundo de la palabra, algo que merecía ese nombre. Un aliento que venía de antes. Una continuidad que no dependía de que nadie la recordara para seguir existiendo. Y también, aunque Valentina no se lo dijo a nadie en ese momento, porque había encontrado ese nombre grabado en una de las planchas de madera. No como nombre propio, como concepto, como descripción de la función que ese lugar había tenido para las comunidades que lo habitaron durante siglos, el lugar donde se cuida lo que no puede perderse. El lugar que guarda el alma de lo que somos. El pueblo reaccionó al nacimiento de Alma con una generosidad que sorprendió a Valentina, aunque en retrospectiva quizás no debería haberla sorprendido. Hay algo en el nacimiento de una vida nueva en un lugar que se creía muerto que resulta casi imposible de resistir emocionalmente. Llegaron alimentos, ropa para la bebé, ofrecimientos de ayuda con distintas tareas. Algunas de las mismas personas que meses antes habían comentado en voz baja sobre la locura de comprar ese terreno, llegaron ahora con tartas caseras y palabras amables. Valentina los recibió a todos sin ironía, sin recordarles sus predicciones anteriores, sin señalar la diferencia entre quienes estuvieron desde el principio y quienes llegaban ahora. Esa magnanimidad tampoco era calculada. Era simplemente la manera en que ella entendía que funcionan las comunidades. La gente cambia cuando la realidad cambia, y juzgar ese proceso no sirve para nada. La primera publicación académica sobre el descubrimiento apareció exactamente 11 meses después de que Valentina firmara los papeles de compra del terreno. Fue publicada en una revista de arqueología de circulación internacional y produjo, en los círculos especializados, una reacción que el arqueólogo jefe describió como terremoto controlado. La identificación del lugar como la misión perdida, respaldada por múltiples líneas de evidencia convergente, fue aceptada como concluyente. La colección de planchas de madera fue calificada como uno de los hallazgos documentales más significativos de la región en el último siglo. Y la metodología del descubrimiento, que incluía la colaboración activa con la comunidad local y con el descendiente indígena, fue destacada como un modelo que debería replicarse. El artículo mencionaba a Valentina Solano como propietaria del terreno y coinvestigadora. Era la primera vez que su nombre aparecía en una publicación académica. No sería la última. Pero la historia que el artículo académico no contaba, porque los artículos académicos no están diseñados para contar ciertas cosas,
era lo que estaba ocurriendo en el terreno mientras todo lo demás sucedía. Porque Valentina no había comprado ese lugar solamente para descubrir lo que había en él. Lo había comprado, aunque en los primeros meses no hubiera podido articularlo con esta claridad, para construir algo nuevo sobre lo que el tiempo había conservado. No un museo, no un parque arqueológico, algo más vivo que eso. Algo que combinara la preservación del pasado con las necesidades del presente. Algo que el lugar mismo, con su agua, su tierra fértil, sus paredes antiguas y la sabiduría que las planchas de madera habían preservado, parecía estar esperando que alguien tuviera el valor de intentar. Y ella tenía ese valor. Lo había demostrado ya de sobra. El proyecto que Valentina fue construyendo durante el segundo año en el terreno no tenía un nombre oficial todavía, pero tenía una lógica muy clara. Consistía en aplicar los conocimientos recuperados de las planchas de madera, los sistemas de cultivo, los métodos de conservación de agua, las técnicas de construcción con materiales locales, en la rehabilitación práctica del terreno. No como recreación histórica, ni como experimento académico, como agricultura real, con producción real, con personas reales de la comunidad que quisieran aprender y participar. El descendiente indígena que había llegado en los primeros meses se convirtió en una figura central, no como objeto de estudio, sino como colaborador activo que aportaba conocimiento vivo sobre prácticas que sus propias comunidades habían mantenido, parcialmente, a través de los siglos. La combinación de lo que las planchas revelaban y lo que él recordaba producía síntesis que ninguna de las dos fuentes hubiera generado sola. Hay algo que la historia oficial rara vez cuenta con suficiente honestidad: la continuidad. La tendencia a narrar el pasado como una serie de rupturas, de civilizaciones que terminan y son reemplazadas por otras, oscurece el hecho de que el conocimiento raramente desaparece del todo. Se transforma, se fragmenta, se dispersa, migra hacia los márgenes donde los archivos no llegan, pero sobrevive, en las prácticas de las comunidades que los sistemas dominantes consideraron irrelevantes, en las memorias familiares transmitidas en lenguas que los estados no reconocieron, en los cuerpos de las personas que siguieron haciendo lo que siempre habían hecho, porque eso era lo que funcionaba, sin esperar que nadie les pidiera explicaciones. Lo que el terreno de Valentina estaba demostrando, de maneras que los investigadores comenzaban a documentar con creciente entusiasmo, era que esa continuidad invisible puede volverse visible cuando alguien le da el espacio y el respeto que necesita para manifestarse. El segundo verano en el terreno, las terrazas del norte produjeron la primera cosecha completa. Fueron variedades de plantas que en muchos casos habían desaparecido de la agricultura comercial de la región hacía décadas, recuperadas a partir de las descripciones de las planchas y de semillas que el descendiente indígena había conseguido a través de redes de intercambio entre comunidades que mantenían prácticas de conservación de variedades ancestrales. La cosecha no fue enorme en volumen, pero fue extraordinaria en diversidad y en lo que demostró: que los sistemas de cultivo documentados en las planchas eran funcionalmente viables en el contexto climático actual, que habían sido diseñados con una comprensión de la ecología local que sobrevivía perfectamente al paso de los siglos. Valentina distribuyó la mayor parte de la cosecha entre las familias del pueblo. El resto quedó en el terreno para alimentar todo lo que crecía ahí. Alma tenía casi un año cuando comenzaron a llegar las primeras personas que pedían quedarse. No turistas, no académicos. Personas que habían oído hablar del proyecto, que habían leído algún artículo, que tenían alguna habilidad que ofrecer y que buscaban un lugar donde esa habilidad tuviera sentido dentro de un marco más amplio que el meramente económico. Llegó un constructor que quería aprender las técnicas de mampostería en seco que el lugar exhibía. Llegó una enfermera que había dedicado años al estudio de la medicina herbal y que encontró en el compendio de las planchas una fuente de información que ningún libro moderno contenía. Llegó una maestra que buscaba un espacio donde la educación pudiera ocurrir en contacto directo con la historia y con la tierra. Valentina escuchó a cada uno, evaluó cada propuesta y fue construyendo, muy gradualmente, algo que comenzaba a parecerse a una comunidad. El proceso no fue sin tensiones.
Construir comunidad con personas de orígenes distintos, con expectativas distintas y con ideas distintas sobre cómo deben hacerse las cosas, nunca lo es. Hubo desacuerdos sobre prioridades, sobre ritmos de trabajo, sobre la relación entre el proyecto arqueológico y el proyecto agrícola, sobre cuánta apertura al exterior era deseable y cuánto era necesario proteger la intimidad del proceso. Valentina navegó esas tensiones con una habilidad que sorprendió a quienes la habían conocido como una persona solitaria y autosuficiente. Resultó que la misma capacidad para leer un terreno arquitectónico que la había guiado desde el principio funcionaba también para leer los terrenos humanos, saber cuándo una estructura necesita refuerzo, cuándo necesita espacio para moverse, cuándo lo mejor es no intervenir y simplemente observar cómo las cosas encuentran su propio equilibrio natural. Los historiadores que visitaron el terreno durante el segundo y tercer año comenzaron a hablar de él en términos que iban más allá de la importancia arqueológica del hallazgo. Lo que Valentina estaba construyendo era, argumentaban algunos, un modelo de lo que podría llamarse historia viva, no la presentación del pasado como objeto de contemplación, sino su integración activa en las prácticas del presente. Las técnicas de cultivo recuperadas de las planchas no estaban en un libro o en un museo, estaban en la tierra. Las técnicas constructivas no estaban en un video educativo, estaban en las manos del constructor que las aprendía mientras reparaba paredes reales. El conocimiento de las plantas medicinales no estaba en un archivo, estaba siendo aplicado, experimentado, verificado. Esa diferencia entre el conocimiento almacenado y el conocimiento vivido era, para muchos de quienes visitaron el lugar, la lección más poderosa que el terreno tenía para enseñar. Hubo un momento, en el tercer año, que Valentina recordaría siempre como el punto en que entendió completamente por qué había comprado ese terreno. No fue un momento de triunfo externo, fue un atardecer ordinario. Alma, que ya caminaba y corría y caía y se levantaba con la energía inagotable de los niños pequeños, estaba jugando en el patio central mientras el descendiente indígena le enseñaba los nombres de las plantas en su lengua. El constructor trabajaba en silencio en una de las paredes del extremo norte. La maestra estaba leyendo en la sombra de un árbol que Valentina había plantado en los primeros meses y que ya tenía altura suficiente para dar sombra real. Todo el ruido del mundo, toda la urgencia, toda la opinión de todos los que habían dicho que aquello era una locura, estaba en algún otro lugar. Aquí había algo que no tenía nombre exacto, pero que se sentía exactamente como la palabra alma. Las instituciones tardaron lo suyo en entender lo que estaba ocurriendo en ese terreno. Las instituciones siempre tardan, porque están diseñadas para categorizar y el terreno de Valentina resistía todas las categorías disponibles. No era un sitio arqueológico en el sentido convencional porque seguía siendo un espacio de vida activa. No era una comunidad alternativa porque estaba profundamente integrada con la comunidad local y con el sistema académico. No era una granja escuela porque su dimensión histórica era demasiado importante para quedar subsumida bajo esa etiqueta. No era un centro cultural porque producía alimento real y conocimiento aplicable. Era todas esas cosas y ninguna de ellas completamente, y esa imposibilidad de clasificarlo fue, paradójicamente, lo que le dio una visibilidad creciente. La gente tiende a prestar atención a lo que no puede encajar en sus esquemas previos. El reconocimiento oficial llegó en formas distintas y en momentos distintos. Una institución patrimonial declaró el terreno de interés histórico, lo que significó protección legal adicional y acceso a ciertos fondos de conservación. Una universidad ofreció un convenio de colaboración permanente que permitió formalizar la presencia del equipo arqueológico en condiciones más estables. Una fundación privada aportó financiamiento para la construcción de un espacio específicamente diseñado para los talleres educativos que la maestra había comenzado a organizar con grupos del pueblo y de comunidades vecinas. Valentina negoció el reconocimiento de cada institución con cuidado, aceptando lo que era genuinamente útil y declinando lo que hubiera significado ceder control sobre aspectos fundamentales del proyecto. Había aprendido, en sus años de trabajo en restauración, que quien controla el proceso, controla el resultado, y el resultado de esto le importaba demasiado para negociarlo.
El pueblo había cambiado también, de maneras que no siempre eran fáciles de cuantificar, pero que sus habitantes reconocían cuando los preguntaban. Había un orgullo nuevo, relacionado con el descubrimiento, que convivía de manera curiosa con el reconocimiento de que durante generaciones nadie había prestado atención a ese terreno que ahora resultaba ser extraordinario. Eso producía en algunos una incomodidad reflexiva, una pregunta sin respuesta cómoda sobre cuántas otras cosas extraordinarias podrían estar siendo ignoradas en ese momento sin que nadie lo supiera. La presencia de los investigadores, de los visitantes, de los participantes en los talleres había generado también un movimiento económico modesto pero real. Y la conversación sobre el pasado local, sobre la historia que las planchas de madera estaban revelando, había abierto en el pueblo un diálogo intergeneracional que muchos dijeron no haber tenido antes de esa manera. Valentina publicó su propio texto sobre el proyecto en el 4º año. No un artículo académico, aunque su rigor habría satisfecho los estándares de muchas revistas especializadas. Eligió un formato más narrativo, más accesible, porque el destinatario que tenía en mente no era el especialista, sino la persona que tuviera la curiosidad y la disposición de leer algo largo y denso sobre un tema que no conocía de antemano. Describió el proceso desde el principio: la madrugada en la sala de espera del médico, el anuncio doblado, la conversación con el anciano, la primera visita al terreno. Describió los miedos reales que había tenido y los momentos en que la certeza la había abandonado. Describió los errores que había cometido y lo que había aprendido de cada uno. Fue, según quienes lo leyeron, un texto que no se parecía a ningún otro que hubieran leído sobre arqueología, restauración ni historia local. La respuesta al texto superó cualquier expectativa razonable. Llegaron cartas, mensajes, correos electrónicos de personas que jamás habrían imaginado que Valentina estaría ahí para leerlos. Llegaron de lugares distantes, de personas con circunstancias radicalmente distintas a las suyas, pero que reconocían en su historia algo que resonaba con su propia experiencia de haber tomado una decisión que todos consideraban equivocada y haber descubierto del otro lado de esa decisión algo que no hubieran podido imaginar de antemano. Lo que les había llegado no era el descubrimiento arqueológico, aunque ese también generaba fascinación. Lo que les había llegado era la imagen de una mujer sola, embarazada, parada frente a una estructura en ruinas, que ve algo que nadie más está mirando y confía en esa visión lo suficiente para apostar todo en ella. Esa imagen era universal. Esa imagen les pertenecía. En el 5º año, Alma empezó a hacer preguntas. Eran las preguntas de los niños pequeños, directas e implacables, sin la cortesía social que los adultos aprenden a usar para suavizar la curiosidad. ¿Por qué las piedras de la pared son distintas en este lado y en ese otro? ¿Por qué el agua del manantial suena diferente en invierno que en verano? ¿Por qué don Aurelio habla de la tierra como si fuera una persona? Las preguntas de Alma se convirtieron en una especie de brújula para el proyecto, porque la respuesta honesta a cada una requería integrar conocimiento arqueológico, ecológico, histórico y de tradición oral, de maneras que ningún formato educativo convencional habría facilitado. Alma era, sin saberlo y sin proponérselo, el mejor evaluador que el proyecto podía tener. Si la respuesta no podía explicarse a una niña sin perder lo esencial, entonces la comprensión todavía era incompleta. Lo que el terreno había revelado sobre el pasado seguía expandiéndose. El trabajo de descifrado e interpretación de las planchas de madera avanzaba con la lentitud necesaria para hacerse bien, y cada nuevo texto que el equipo lograba leer con claridad añadía una capa más a la comprensión de lo que ese lugar había sido. Emergía la imagen de un espacio que había funcionado durante al menos 3 generaciones documentadas en las planchas, como punto de convergencia entre mundos que el relato histórico dominante presentaba como irreconciliablemente opuestos: el mundo de los misioneros europeos y el mundo de las comunidades indígenas. No sin conflictos, no sin las asimetrías de poder que existían y que las planchas no ocultaban, pero con una voluntad de intercambio genuino
que había producido síntesis imposibles en cualquier otro contexto conocido del período. Un lugar donde dos maneras distintas de entender el mundo habían encontrado, durante un tiempo, una manera de coexistir. La comprensión de ese pasado complejo tenía implicaciones que iban mucho más allá del interés académico, porque el período histórico que las planchas documentaban era también el período en que se habían establecido muchas de las divisiones y jerarquías que estructuraban todavía, de maneras que a menudo se consideraban naturales o inevitables, las sociedades de la región. Ver ese período desde adentro, desde los registros de quienes lo habían vivido y habían elegido documentarlo, no como victoria ni como derrota, sino como proceso complejo y contradictorio, producía una perturbación productiva en las narrativas que la gente había heredado sin cuestionarlas demasiado. No era una historia cómoda. Tampoco era la historia de los héroes y los villanos que los libros de texto suelen preferir. Era la historia de personas reales, navegando circunstancias imposibles con los recursos que tenían. Y eso la hacía, paradójicamente, más relevante para el presente que cualquier versión simplificada. Valentina fue invitada a dar su primera conferencia pública en el 6º año. Fue en la universidad que había aportado el equipo arqueológico, en un auditorio que se llenó bastante más de lo habitual para ese tipo de eventos. Llegaron historiadores, arqueólogos, arquitectos, pero también estudiantes sin ninguna especialización, personas del pueblo que habían llegado en grupo organizado y varios descendientes de comunidades indígenas de la región que habían seguido el proyecto desde distintas distancias. Valentina habló durante casi 2 horas sin notas, porque la historia que tenía para contar la conocía desde dentro y no necesitaba recordarla leyéndola. Habló del terreno, del descubrimiento, del proyecto, pero también de lo que el proceso le había enseñado sobre la relación entre el conocimiento y el poder, sobre qué se preserva y qué se olvida y por qué esas no son nunca decisiones neutrales. El auditorio la escuchó en un silencio que era atención real. Una de las preguntas que surgieron al final de esa conferencia la acompañó durante mucho tiempo después. La hizo una estudiante joven, y fue sencilla en la forma pero enorme en lo que implicaba. ¿Cómo sabía usted que tenía razón? La respuesta que Valentina dio en ese momento fue honesta y, en cierta medida, incompleta, porque la completitud requería más tiempo del que el formato de una pregunta-respuesta permite. Lo que dijo fue: no lo sabía. Nunca lo supo con certeza. Tenía indicios, tenía intuición entrenada. Tenía la experiencia acumulada de haber aprendido a leer espacios durante años. Pero la certeza que todos veían desde afuera no era certeza en el sentido de ausencia de duda. Era disposición a actuar a pesar de la duda, que es algo completamente distinto, y es también lo único que distingue a quienes hacen de quienes solo piensan en hacer. El 7º año trajo consigo un desafío de una naturaleza diferente a todos los anteriores. Un grupo inversor presentó una propuesta formal para desarrollar parte del terreno como complejo turístico de lujo, aprovechando el atractivo del sitio arqueológico. La propuesta era sofisticada, estaba bien presentada y los números eran suficientemente importantes como para que cualquier persona en situación financiera ajustada hubiera tenido que pensarlo seriamente. Valentina los escuchó durante 2 horas en la sala principal del edificio restaurado. Les hizo preguntas precisas sobre los impactos previstos en el trabajo arqueológico en curso, en las prácticas agrícolas del proyecto, en la comunidad que se había construido en torno al lugar. Las respuestas que recibió fueron vagas en los aspectos que le importaban y precisas solamente en los aspectos financieros. Agradeció la propuesta y la declinó. El grupo inversor no entendió la negativa. La decisión de rechazar esa propuesta fue comentada en medios especializados en patrimonio y conservación como un caso de estudio sobre la tensión entre la valorización económica del patrimonio cultural y su preservación como bien común. Valentina participó en algunos de esos debates, aunque con menos frecuencia de lo que le pedían, porque su prioridad seguía siendo el trabajo en el terreno y no la discusión sobre el trabajo en el terreno. Lo que decía cuando participaba era consistente.
No existía ningún modelo económico que pudiera capturar el valor real de lo que ese lugar producía, porque ese valor no era solamente material. Era el valor de demostrar que cierto tipo de conocimiento había existido, que cierta convivencia había sido posible, que ciertos sistemas de relación con la tierra funcionaban. Ese valor no podía monetizarse sin destruirse en el proceso. Y destruirlo para monetizarlo era precisamente lo opuesto de lo que el lugar necesitaba. Alma cumplió 7 años con una fiesta que reunió en el terreno a más personas que nunca antes. Llegaron vecinos del pueblo, investigadores, participantes de talleres de distintos períodos, familias de las comunidades indígenas de la región, una delegación de estudiantes universitarios que habían pedido incluir el terreno en su programa de visitas académicas. La mezcla de personas era el tipo que normalmente no se produce en ningún formato social convencional, demasiado diversa, demasiado heterogénea, demasiado difícil de etiquetar. Pero en ese espacio, con la música que alguien había traído y la comida que todos habían aportado, y las conversaciones que surgían entre personas que nunca se hubieran encontrado en otro contexto, esa diversidad no era un problema que resolver, sino simplemente la realidad del lugar. El terreno generaba ese tipo de encuentros porque era, en sí mismo, el resultado de un encuentro. Eso se transmitía sin esfuerzo. Los investigadores que llevaban más tiempo trabajando con el proyecto habían comenzado a hablar, en sus conversaciones más privadas, de algo que todavía resistía la formalización académica, pero que se hacía difícil de ignorar. El terreno parecía tener un efecto sobre las personas que pasaban tiempo suficiente en él. No en ningún sentido místico o sobrenatural, en un sentido completamente concreto y documentable. Las personas que llegaban con una manera particular de entender su especialidad tendían a irse con perspectivas más amplias, más capaces de integrar lo que antes mantenían separado. El arqueólogo hablaba con más fluidez de la dimensión ecológica de los sitios que estudiaba. La enfermera integraba consideraciones históricas en su comprensión de las plantas. La maestra diseñaba actividades donde la historia, la tierra y el presente coexistían naturalmente. El lugar enseñaba algo que ningún curso enseñaba, y lo enseñaba sin proponérselo. En el 8º año, don Aurelio, el descendiente indígena que había llegado en los primeros meses del proyecto, tuvo una conversación con Valentina que ambos recordarían de manera diferente, pero igualmente importante. Le dijo que lo que ella había hecho, sin saberlo completamente al principio, había sido escuchar, no solo con los oídos, con la manera en que se había movido por el terreno desde el primer día, con la paciencia con que había esperado antes de intervenir, con la disposición a dejar que el lugar le enseñara antes de intentar enseñarle ella al lugar. Eso, dijo don Aurelio, era lo más raro y lo más necesario. La mayoría de las personas que llegan a un lugar llegan con lo que van a hacer en él. Ella había llegado preguntando qué quería hacer ese lugar, y eso marcaba toda la diferencia. Valentina lo escuchó en silencio. Luego dijo que había aprendido eso de los edificios viejos. El reconocimiento internacional llegó de manera discreta, como suelen llegar las cosas verdaderamente importantes. Una organización dedicada a la preservación del patrimonio cultural intangible incluyó el proyecto en un informe sobre metodologías innovadoras de recuperación del conocimiento ancestral. El informe circuló en foros especializados y generó interés en lugares que Valentina no habría esperado. Grupos de trabajo en regiones con realidades completamente distintas a la suya que encontraban en el modelo del terreno respuestas a preguntas que estaban haciendo en sus propios contextos. Llegaron solicitudes de visita, de colaboración, de asesoramiento. Valentina respondió a cada una con cuidado y sin prisa. Algunas derivaron en intercambios que enriquecieron el proyecto de maneras que no hubieran sido posibles sin esa apertura. Otras no fueron más allá de una conversación interesante. Todo era legítimo. Todo formaba parte del proceso de que algo vivo creciera en la dirección que le correspondía. Y en ese punto de la historia, cuando el mundo comenzaba a mirar hacia ese rincón que todos habían ignorado, cuando los que habían reído empezaban a guardar silencio, cuando el lugar que nadie quería se había convertido en el lugar que todos querían entender, es importante detenerse un momento. Porque si esta historia te está llegando de alguna manera,
Si algo en este relato está tocando algo en ti, entonces necesitamos pedirte algo. Dale like a este video ahora, porque cada like le dice al canal que este tipo de historias importa. Suscríbete a Tu Camino Interior si todavía no lo has hecho, para que no te pierdas los relatos que estamos preparando. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Hubo en tu propia vida una decisión que tomaste cuando todos decían que estabas equivocado y que cambió todo lo que vino después? Escríbela abajo. Esta comunidad existe para escuchar esas historias. El 9º año trajo consigo algo que Valentina no había anticipado: el cansancio. No el cansancio de quien quiere abandonar lo que hace, sino el de quien lleva tanto tiempo siendo todo para un proyecto que ya es más grande que cualquier persona individual. Era el momento, reconoció con la misma honestidad que había aplicado a todo lo demás, de construir una estructura que no dependiera de su presencia constante para funcionar. Eso significaba delegar de maneras que le costaban, porque delegar requiere confiar, y confiar requiere aceptar que las cosas se harán de manera diferente a como uno las haría. No necesariamente peor, solo diferente. Valentina pasó meses construyendo un consejo de gestión compartida que incluyera representantes de los distintos grupos que participaban en el proyecto: la comunidad local, los investigadores, los participantes indígenas, las personas que vivían en el terreno. No fue un proceso sencillo, fue necesario. El consejo tardó casi un año en encontrar su propio ritmo de funcionamiento. Hubo reuniones difíciles, desacuerdos que pusieron a prueba la capacidad de cada participante para priorizar el proyecto sobre sus perspectivas individuales. Hubo momentos en que Valentina tuvo que resistir el impulso de intervenir y resolver, porque sabía que la solución impuesta desde afuera, aunque fuera la más eficiente a corto plazo, debilitaría la capacidad del grupo para resolver problemas futuros sin ella. Fue, en muchos sentidos, el trabajo más difícil que había hecho en el terreno. Más difícil que la excavación, más difícil que la restauración, más difícil que las negociaciones institucionales, porque requería rendirse a un proceso colectivo cuyo resultado no podía controlar. Y Valentina, como ella misma reconocería más tarde, no era por naturaleza una persona que se rindiera fácilmente a lo que no podía controlar. Aprender a hacerlo fue el mayor crecimiento del proyecto. En el 10º año, el proyecto cumplió una década con una memoria que nadie le había pedido que redactara, pero que el Consejo decidió preparar colectivamente. No era un informe de logros, era algo más parecido a un relato compartido. Cada participante había contribuido con un texto propio describiendo qué había sido para él o para ella el proceso de esos años. Los textos eran tan distintos entre sí que resultaba difícil creer que estuvieran describiendo el mismo lugar. Pero en esa diversidad estaba también la verdad más completa. No había una sola manera de haber vivido esa experiencia. Había tantas como personas habían participado en ella. Valentina leyó todos los textos una noche, sola en la habitación donde había llegado a dar a luz a Alma 10 años antes. Y cuando terminó de leer, estuvo un rato largo mirando las paredes de piedra que ella misma había ayudado a restaurar. No dijo nada. Alma tenía 10 años y era, por razones que no tenían nada de romántico, y sí de muy concreto, la persona que más sabía de ese lugar. Sabía cosas que los arqueólogos no sabían porque las sabía con el cuerpo: dónde crecía cada planta en cada estación, qué sonidos hacía el manantial cuando iba a llover, qué hora del día era la más silenciosa y por qué valía la pena proteger ese silencio. Sabía cosas que don Aurelio le había enseñado en la lengua de sus antepasados y que ella había integrado sin el esfuerzo que los adultos ponían en aprender. Y sabía cosas que nadie le había enseñado porque simplemente las había vivido: que los lugares cambian a las personas, que las personas cambian los lugares, y que la diferencia entre los dos procesos es más pequeña de lo que la mayoría cree cuando todavía no lo ha experimentado. El trabajo de transcripción e interpretación de las planchas de madera se completó formalmente en el 11º año. El resultado final fue publicado en 3 volúmenes académicos y simultáneamente en una versión accesible diseñada para lectores sin formación especializada. Esa decisión,
Publicar ambas versiones al mismo tiempo fue objeto de debate dentro del equipo de investigación, porque algunos consideraban que la versión popular podría generar interpretaciones erróneas o simplificaciones distorsionantes. Valentina apoyó la publicación de la versión accesible porque creía, con una convicción que no había cambiado desde el principio, que el conocimiento que esas planchas contenían no pertenecía únicamente a quienes tenían formación para leer en ciertos formatos. Pertenecía en un sentido que era difícil de argumentar académicamente, pero imposible de negar éticamente, a las comunidades cuyos antepasados lo habían producido, y esas comunidades merecían acceder a él. La versión accesible de los 3 volúmenes tuvo una circulación que superó ampliamente a la versión académica, como nadie debería haber encontrado sorprendente, pero que de todas maneras sorprendió a muchos. Llegó a escuelas, llegó a comunidades rurales, llegó a grupos de personas mayores que llevaban décadas interesadas en la historia de su región sin tener acceso a las fuentes donde esa historia se contaba. Algunos de esos lectores escribieron al proyecto con información adicional que enriquecía o matizaba lo que las planchas describían. Memorias familiares, tradiciones orales, prácticas que habían mantenido sin saber que estaban documentadas en ningún registro escrito. El conocimiento que las planchas habían preservado comenzó a encontrarse en esas cartas y mensajes con el conocimiento que la vida cotidiana había preservado por otros medios, y esa conversación entre fuentes produjo comprensiones que ninguna de las fuentes hubiera generado por sí sola. Don Aurelio murió en el 12º año, en el terreno, en la habitación que había sido asignada para él desde el 2º año del proyecto. Murió como había vivido en ese lugar, con una serenidad que las personas que lo conocían reconocían como el resultado de una vida entera dedicada a entender qué era esencial y qué no. Su muerte dejó en el proyecto un silencio que no era solamente la ausencia de su voz, sino la ausencia de una manera de estar en el conocimiento que ningún libro, ninguna grabación, ninguna transcripción podía reemplazar completamente. Ese silencio enseñó algo que el proyecto necesitaba aprender: que hay formas de conocimiento inseparables de las personas que las portan, y que la transmisión genuina requiere tiempo, presencia y relación. Que la urgencia de documentar no debe confundirse con la comprensión de lo que se documenta. El 13º año, Valentina tomó la primera decisión que era completamente sobre sí misma y no sobre el proyecto. Se tomó 3 meses para viajar. Sin agenda de trabajo, sin compromisos académicos, sin representar nada más que a sí misma. Visitó lugares que habían aparecido en las planchas de madera como destinos de viajes históricos, siguió rutas que los misioneros habían documentado, buscó los equivalentes actuales de los sistemas de agua que las planchas describían. No fue un viaje de investigación formal. Fue, en la medida en que algo así es posible para alguien con su historia, un viaje de placer. El placer de mirar sin tener que registrar. El placer de llegar a un lugar sin saber exactamente qué buscar. El placer de recordar que ella era también una persona, y no solo una guardiana de algo. Volvió al terreno diferente, más ligera en algo que todos notaron. Cuando volvió, encontró el terreno funcionando con una solidez que era, en cierta medida, la mejor respuesta posible a la pregunta que la había preocupado antes del viaje. ¿Qué pasará cuando yo no esté? El consejo había gestionado, resuelto y tomado decisiones durante 3 meses sin necesitar su intervención. Alma, ahora en la adolescencia, había asumido un rol activo en la orientación de los grupos de visitantes de manera completamente voluntaria. Los talleres habían continuado, el trabajo arqueológico había avanzado, las terrazas habían producido su cosecha anual. El lugar no dependía ya de ninguna persona individual para seguir siendo lo que era. Eso que parecía una pérdida, el rol central que Valentina había tenido desde el principio, era en realidad la culminación del trabajo más importante que había hecho: construir algo que pudiera sobrevivirle a ella misma. En el 15º año, Alma tomó su primera decisión como participante activa del Consejo de Gestión. Tenía 15 años y era, por razones que ya nadie cuestionaba, la persona con más conocimiento integrado del lugar.
Su propuesta fue concisa y sorprendente: dedicar una sección del terreno específicamente a la siembra de variedades que las planchas documentaban como extintas en la región, en colaboración con redes de conservación de semillas de comunidades indígenas que habían mantenido algunas de esas variedades en sus propios territorios. El proyecto implicaba relaciones a larga distancia, conocimiento técnico complejo y una paciencia de años. El Consejo lo aprobó por unanimidad. Valentina votó como un miembro más, sin peso especial. Y cuando la votación terminó, miró a su hija y pensó que la misión que ese lugar había tenido durante siglos continuaba, de alguna manera, en la dirección correcta. Los que habían reído, los que habían dicho que era una locura, los que habían esperado ver el fracaso, fueron llegando de maneras distintas a lo largo de esos años. Algunos llegaron con humildad real, reconociendo que habían estado equivocados y que eso les había enseñado algo sobre su propia manera de evaluar las posibilidades. Otros llegaron con el tipo de entusiasmo extemporáneo que tienen las personas cuando descubren algo tardíamente y quieren compensar el tiempo perdido participando de algo que ya tiene su propia historia y sus propias reglas. Valentina recibió a todos. No guardaba registros de quién había dicho qué, en qué momento. No le interesaba tener razón retroactivamente. Le interesaba que el lugar siguiera siendo lo que era, y para eso necesitaba que las personas que llegaban, independientemente de cuándo y por qué llegaban, encontraran algo genuino que las hiciera querer contribuir. La historia de ese terreno es también la historia de lo que sobrevive cuando se le da la oportunidad de sobrevivir. Durante más de 2 siglos, bajo la tierra, protegidos por paredes que nadie supo construir mejor, descansaron los registros de un encuentro que el mundo oficial había preferido olvidar. El encuentro entre maneras distintas de entender la vida, la tierra, el conocimiento, el tiempo. Y cuando una mujer con el último dinero que tenía en el mundo llegó a ese lugar y lo miró con los ojos correctos, algo que había estado esperando durante generaciones, encontró finalmente la oportunidad de continuar. No de la misma manera, no con las mismas personas ni en el mismo contexto, pero con la misma esencia, la convicción de que el conocimiento que ayuda a vivir bien en un lugar pertenece a ese lugar y que preservarlo no es conservadurismo, sino la forma más radical de mirar hacia el futuro. Valentina nunca supo exactamente cuándo dejó de ser la historia de una mujer sola que había tomado una decisión arriesgada para convertirse en la historia de todo lo que ese lugar había sido y seguía siendo. El tránsito no tuvo un momento preciso. Ocurrió en el proceso, en la acumulación de días de trabajo, en las conversaciones que cambiaron perspectivas, en las cosechas que demostraron que algo antiguo seguía siendo cierto, en los niños que crecieron sabiendo cosas que sus padres no habían sabido, en los investigadores que llevaron a otros contextos métodos aprendidos ahí, en las comunidades que encontraron en las planchas evidencia de una dignidad que nadie les había reconocido en los libros que habían leído. La historia de ese lugar ya no necesitaba de ella para seguir contándose, y eso era exactamente lo que había venido a hacer desde el primer día. Hay lugares en el mundo que guardan más de lo que muestran, lugares donde la tierra recuerda lo que los archivos perdieron, donde las piedras conservan la lógica de quienes las colocaron, donde el agua sigue los caminos que manos antiguas le enseñaron a seguir. Esos lugares existen porque en algún momento alguien los construyó con la intención de que duraran más que cualquier institución, más que cualquier gobierno, más que cualquier sistema de creencias dominante. Los construyeron para que el conocimiento esencial sobreviviera a las discontinuidades que la historia siempre produce. Y lo hicieron tan bien que sobrevivieron en silencio hasta que llegó alguien capaz de escucharlos. Esta historia no es solamente la de Valentina. Es la historia de todo lo que ella encontró, de todo lo que ese lugar había estado guardando. Y es también, de alguna manera, la historia de lo que cada uno de nosotros guarda en los lugares que llevamos adentro sin saberlo. Si llegaste hasta el final de esta historia, ya sabes que no viniste aquí por accidente. Las historias que nos buscan siempre tienen algo que decirnos, y esta tenía mucho. Así que antes de cerrar este video, necesitamos pedirte 3 cosas. La primera, dale like ahora mismo, porque ese gesto le dice al canal que vale la pena seguir contando historias como esta. La segunda,
Suscríbete a Tu Camino Interior si todavía no lo has hecho, para que no te pierdas ningún relato que estamos preparando para ti. Y la tercera, la más importante de todas. Deja tu comentario abajo ahora mismo y dinos desde dónde estás viendo esto. ¿Desde qué ciudad, desde qué rincón del mundo te llegó esta historia de Valentina y del lugar que todos ignoraron? Tu comentario conecta a esta comunidad. Hay personas de todas partes esperando saber que no están solas. Escríbelo ahora. Nos vemos en el próximo relato.